Gracias por la oportunidad y realmente para mí es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo con la industria del hermano vecino país del Perú, un poco para exponer la situación en esta temática de drones, un poco un preámbulo para hacerlo. Venimos trabajando ya desde algunos años, hace 4 años, sí, con estas iniciativas y la idea es poder de alguna forma sensibilizar a la industria en general, incluyendo autoridades, sobre el tema o sobre el uso de esta nueva herramienta que puede venir y creo que uno de los objetivos principales a alcanzar será pues que ustedes tengan digamos, o por tratar de responderle todas las inquietudes y que se pudieran presentar o lo que sea posible de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en países hermanos, ¿sí? Así que voy a iniciar la presentación, un poco de la agenda que vamos a tener hoy, el tema de una introducción, ámbitos regulatorios, un poco vamos a exponer el tema de historias de éxito que hemos tenido para que ustedes vean los alcances de estas nuevas herramientas, recomendaciones que podemos dar en la operación y los modelos. Vamos a centrarnos en dos modelos de dos fabricantes de Asia, los DJI, que muy seguramente lo habrán escuchado ustedes en su país, y los modelos XAG. Existen otros modelos que han salido. Sin embargo, de los que hemos podido evaluar, recomendamos estos dos, aunque actualmente existe otra marca que es TXG. Esta marca pues está también por ahí haciendo una cierta competencia y vale la pena pues evaluarla en el transcurso del tiempo. Al final, como lo mencionaba Carlos, el tema de preguntas, si ustedes tienen cualquier inquietud, es de mi parte un agrado pues satisfacerlo. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esta temática de drones, de dónde nace esto. Básicamente nace o hace referencia a la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Y de una u otra forma se acerca a lo que llamamos la agricultura de precisión. Al tener estos conceptos, hay involucramiento de varios sistemas, poder decir, un entorno, un ecosistema digital, y el dron pertenece a uno de los, digamos, de esta interacción a la robótica, porque realmente el dron es un robot al cual se le programó, los fabricantes programaron mediante software, mediante un esquema, un algoritmo, el cual le permite ejecutar una actividad. Y en este caso, pues vamos a tratar, o lo que se va a tratar en esta discusión o en esta presentación, es el tema de los drones de aplicación, porque existen drones de fotografía, para análisis de fotografía multiespectral, existen otros drones que ustedes muy seguramente los han visto, pero el enfoque exclusivo que vamos a hacer es exclusivamente para aplicaciones de productos de protección de cultivo. Y con base en este aspecto, pues lógicamente los drones, como son robots, necesitan de cierta información y de manejar en un ecosistema donde ustedes van a tener temáticas como inteligencia artificial, el uso de sensores, big data, manejo de información en nubes, el tema importantísimo del Internet de las cosas, entre otros aspectos. ¿Sí? Tal es así que nosotros partimos con la premisa de que en la agricultura tenemos que enfatizar de que los datos son el petróleo del siglo XXI. O sea, si lo queremos ver en una visión a largo plazo, pues nosotros tenemos que enfocarnos en procesar datos. Y creo que en este procesamiento de datos se pueden lograr muchas cosas y muchos proyectos interesantes para la agricultura. ¿De dónde viene el dron? El dron realmente son vehículos que pueden ser aéreos, no tripulados, o terrestres tripulados. Vienen desde 1849, ¿sí? Los que pertenecen a la familia de los aerodinos, ¿sí? Es decir, donde el funcionamiento o digamos de alguna forma
se involucra en que su peso o está asociado a un gas que sea menos pesado que el aire, y lo creó el ejército austriaco con los globos aerostáticos, ¿sí? Realmente nacen estos equipos en las guerras en esa época, ¿no? Entonces fue una sorpresa en ese tiempo porque utilizaron pues para fines de guerra, ¿no? Posteriormente, al pasar los años, si ya en 1898 ya se hablaba, por ejemplo, del caso de Nikola Tesla, con la revolución que él hizo en temas de la parte de electricidad, y él ya creó el radiocontrol, que nosotros lo conocemos comúnmente como el control remoto, ¿sí? O sea, uno va con un juguetito y lo que hace es ponerle unas baterías, puede con este control remoto manejar este vehículo. Entonces, Tesla, este científico importante en la historia, creó este sistema con un barco y para la época fue una revolución. Con base en esa creación que hizo este científico, pues en los años posteriores hablamos ya de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde hubo un desarrollo impresionante, ¿sí? Por el tema del desarrollo y la carrera armamentista entre los países de la guerra. Y entonces hablamos ya de los que forman familia de los aerostatos, que serían los vehículos no tripulados que de alguna forma pues tienen un peso mayor que el aire. Y en este caso pues ya se crearon los torpedos alemanes, ¿no? Se crearon, por ejemplo, ya, si pasamos al caso de la posterior a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a crearse aviones que de alguna forma, o equipos terrestres que de alguna forma eran no tripulados, ¿sí? Pero que de alguna forma el ser humano tenía cierto control. ¿Sí? Entonces, desde ahí hasta la actualidad que se utilizan los famosos drones ya con fines tanto de espías como el tema para guerra actual, el concepto básicamente es que es un vehículo no tripulado, sea terrestre o sea aéreo. En algunos países las nomenclaturas van a cambiar, sí, o sea, eso dependerá de cómo lo quieran denominar. En legislaciones, por ejemplo, como la nuestra, y en el caso de CropLife, que utilizan ciertas guías y ciertas recomendaciones, se utiliza el término de vehículos aéreos no tripulados o VANT. ¿Sí? ¿Por qué es necesario, ya enfocándonos un poco al tema de agricultura? Porque los drones es una tecnología que va a permitir o permite la sostenibilidad en América del Sur, por algunas razones. Entre ellas, por ejemplo, que se van a cumplir muy importantísimas algunos objetivos del desarrollo sostenible. Y si hablamos de tema de sostenibilidad, pues las grandes organizaciones tenemos que desarrollar o tenemos que implementar, digamos, iniciativas o prototipos o proyectos que de alguna forma traten de cumplir uno o al menos de algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Bajo ese aspecto, pues hablamos del tema de seguridad alimentaria, ¿sí? Porque de alguna forma la idea es que la producción, sobre todo en zonas rurales y donde hay pequeños agricultores, sería de gran impacto el uso de estas tecnologías. Porque podemos ayudar a identificar amenazas y plagas, porque podemos utilizar mediante la agricultura de precisión, digamos, una aplicación mucho más eficiente. Mejoramos la calidad de vida y la salud porque los agricultores en la actualidad, ¿cómo se está haciendo? Si hablamos de mochilas de aplicación terrestre, ¿sí? Nuestros agricultores, y no sé cómo sea el caso de Perú, pero me imagino que es similar, como en otras regiones o en otros países hermanos, la protección de personal es escasa. ¿Sí? Entonces, lo que hacen los agricultores es aplicar sin ninguna protección, y esto, pues de alguna forma, el dron lo que trata de hacer es un trabajo más seguro, en entornos más seguros, donde se involucre lo menos posible o se trate de minimizar el contacto de la persona con el producto de protección de cultivos. Otra opción es que, digamos, si comparamos la aplicación
terrestre versus la aplicación de un dron es 50 veces más rápida. Es decir, le podrá tomar unas 4 horas a una persona normal hacer la aplicación con bomba de mochila en 1 hectárea, y el dron lo puede hacer tranquilamente en 15 a 20 minutos. ¿Sí? Entonces, hay esa relación de rapidez de la aplicación a menores costos de producción por el tema de que, digamos, de alguna forma, en zonas donde haya un impacto de escasez de mano de obra, pues estos equipos serían fundamentales. En el tema climático, se ha demostrado que los drones usan hasta un 90% de agua. Esto es importantísimo si hablamos del recurso no renovable agua. Y no es la excepción porque realmente la idea de estos sistemas es tratar de utilizar la menor cantidad de agua posible. ¿Ya? Y entonces ahí hay digamos, se genera algún tipo puede generarse algún tipo de cierta desconfianza por parte de los agricultores por el querer cambiar el método tradicional que están utilizando actualmente de alto volumen a un método de bajo y ultra bajo volumen. Pero es entendible, digamos, hay una forma de convencer, y esa es parte del trabajo que estamos haciendo en beneficio de la industria. Otro punto importante es la óptima aplicación por producto de protección por hectárea, y lógicamente esto de alguna forma lo que trata de hacer es que si vemos el uso de estas nuevas tecnologías, de alguna forma pues traen algunos beneficios que son muy valorados o que serían muy valorados para los agricultores. Muy bien. Vamos a ver si logro pasar la siguiente diapositiva. Perfecto. ¿De dónde viene el término dron? El término dron deriva del inglés drone, ¿no? Que en español significa abeja macho. ¿Y por qué pusieron este nombre? Realmente porque estos equipos aéreos, al empezar a sustentarse en el aire, lo que hacen es generan un ruido muy similar al de la abeja macho. Entonces ustedes van a escucharlo y dicen, no, usted genera como un insecto, y por eso pues le pusieron el término de drone. Como les decía, existen distintas nomenclaturas de cómo se denominan a estos equipos, pero lo que se trata de diferenciar es que algunos equipos de drones serán utilizables para aplicaciones en forma aérea, como este caso, ustedes ven este equipo, y otros en forma terrestre. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar la forma de la calidad de la aplicación, porque es diferente la forma del sistema. Y lo interesante de estos equipos es que aquí pueden ya triangular la información de cómo operan con satélites y con estaciones, las llamadas RTK, ya voy a explicar más adelante en qué consiste esto, que de alguna forma tratan de hacer que la precisión de la aplicación sea con el menor error posible. ¿Ya? Entonces, hay esa triangulación o hay esa posibilidad, pero ambos sistemas siempre necesitan de un sistema de control, ¿sí? Que generalmente son controles o mandos donde está involucrado el humano. Es decir, siempre el humano va a ser o juega un papel fundamental en el concepto de control. ¿Ya? Muy bien. Tenemos que entender que los drones realmente tienen su espacio, o digamos, están delimitados. ¿Sí? No puedo decir yo, o digamos erróneamente, que un dron es más eficiente que un avión, por ejemplo. Si hablamos volumétricamente, el dron, en la actualidad tenemos drones de hasta 30 litros, ¿sí? De tanque de aplicación. Y un avión, hablamos que tiene 500 galones, ¿no? Entonces es una diferencia abismal. Asimismo, si hablamos de drones de aplicación terrestre, tenemos drones que llegan a 100 litros, y habremos sistemas de tanque que están por encima de 800, 1000 litros, ¿no? En el caso de los sistemas de aplicación terrestre, como los aguilones o los tractores, que muy seguramente ustedes los conocen. Entonces, aquí el concepto no es que el dron va a reemplazar estos equipos. Eso es una idea errónea.
No es que el dron viene a amenazar a estos equipos, no. El dron simplemente viene a complementar las zonas donde no pueden operar estos equipos. Ese es el concepto, ¿sí? Es decir, ya si hablamos del tema de zonas de amortiguación o zonas buffer o zonas sensibles, zonas donde, por ejemplo, si hablamos de aplicación aérea, no puede llegar el avión, estos equipos entrarían a jugar un papel fundamental si hacemos una comparación en versus la aplicación terrestre de una persona con bomba de mochila. ¿Ya? Entonces, el concepto es que hay que aumentar la productividad y la competitividad agrícola, pero el concepto es que los equipos tienen que estar definidos en su espacio. ¿Sí? Y en este espacio los drones son un complemento o vinieron a quedarse, pero son un complemento de los sistemas de aplicaciones que ya conocemos tradicionalmente. Muy bien. ¿Qué dice Goldman Sachs en sus estudios, con esas proyecciones, esta importante entidad que tiene que ver con las proyecciones económicas? Y bueno, pues hablaba que en el 2020 se espera que haya unos 100.000 drones en uso y que las personas involucradas sean unas 400.000. Si vemos la proyección en Asia, en China, si desde el 2014 vemos que el crecimiento es exponencial con las medidas que tenemos hasta el 2017. Y es una realidad, pese digamos, a la pandemia. Ya vemos en países como el caso de Ecuador y de Colombia y otros países de la región, como en Centroamérica o en México, es común que usted ingrese a Facebook y va a encontrar ya grupos donde ven que se están utilizando, ya se están aplicando drones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la tendencia en nuestros países en Sudamérica es que han ingresado los drones y todavía tenemos legislaciones de países en donde todavía están pendientes. Entonces, las autoridades se ven obligadas de alguna forma a tratar de regular. Y esto es que hay que sí o sí hacerlo porque los drones ya es una realidad y de que van a llegar y se van a incluir en un país es totalmente viable y es lo que se está viendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, desde el año 80, Yamaha creó un dron tipo helicóptero que fue muy costoso en ese tiempo. Y luego, pues ya del 2004 hasta el 2010, ya empezaron a surgir algunas iniciativas cómo pudieran ser algunos prototipos por ahí en países como España, digamos, emprendedores que trataban de alguna forma de idear, pero Asia realmente empezó hace unos 4 años, 4 a 5 años, a empezar a desarrollar ya modelos y el crecimiento o el desarrollo ha sido acelerado, sobre todo en estos 2 últimos años. ¿Sí? De tal manera que hablamos de modelos como el caso de DJI o el XAG, donde ya vemos inclusive las aplicaciones o la inclusión de sistemas de aplicación terrestre. ¿Y qué está pasando en otros países como el caso de Brasil? Pues ya existen fábricas o existen, digamos, proveedores importantes donde, por ejemplo, la marca Pelícano y ARPAC y otras marcas, de alguna forma, esto va a permitir que en cierto modo, porque esta industria inicialmente es costosa, digámoslo así, en el futuro pues trate de bajar esos costos y pueda ser más accesible en este caso para el público objetivo que serían los agricultores. Muy bien, reflexiones que tenemos de esta primera parte. Vimos las tendencias mundiales, qué pasa en Sudamérica, ¿sí? Los cambios generacionales, vemos que qué está pasando, que hay esa sucesión en el campo, es decir, los agricultores que ya cumplen, digamos, tienen su tiempo de vida, están dejando las granjas o las fincas a sus sucesiones, el caso de los herederos, y son personas que ya entran en otra generación. Si hablamos del tema de millennial, centennial, generación Z, X, y ellos gustan de estos temas, entonces hay ese involucramiento, hay esa aceptación para el uso de estas nuevas tecnologías. Hay un avance tecnológico rápido, yo siempre digo, en la tecnología un mes es como que fuera un año, o sea, si usted no se adaptó, y lo hemos visto en el caso de los celulares, ¿no? O sea, ven ustedes cómo los celulares van cambiando y van mejorando rápidamente.
Y la inclusión de la agricultura de precisión es un tema que, digamos, va despuntando, pero no en la medida como pensaríamos, porque todavía hay mitos que romper, hay acciones que convencer a los agricultores. Y bueno, pues generalmente las grandes empresas son las que pueden o tienen esta facilidad de uso de estas nuevas tecnologías, pero no quiere decir que por eso las grandes corporaciones y entre ellos organizaciones como nosotros podamos hacer algún tipo de proyecto que se los involucre. Factibilidad de implementación hay que analizar, ver de acuerdo al cultivo, porque esto no es que el dron sirve para todo, hay que visibilizar tanto en temas operativos como de logística, como de calidad de aplicación y los temas de sostenibilidad, muy importantísimo. Muy bien, vamos a la siguiente parte, muy importante, el tema del ámbito regulatorio. ¿Qué involucra aquí o qué vamos a hablar aquí? Básicamente un poco de los extractos o resumen de las legislaciones, un poco cómo ha ido migrando en países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, y bueno, hay una reflexión para el caso de Perú. Muy bien, entonces, ¿qué nosotros recomendamos para hablar el tema de legislación? Cuando se van a desarrollar proyectos o se van a utilizar estas nuevas tecnologías, sí o sí el conocimiento y el cumplimiento de la legislación vigente es un rol fundamental. Sin esto no se puede hacer, no se pueden desarrollar las otras cosas. Bajo ese aspecto proponemos hacia ustedes CropLife Latinoamérica creó guías y recomendaciones que están disponibles en su página web y con mucho gusto se las podemos compartir para que ustedes las visualicen, donde ellos tomaron algunas guías o recomendaciones de Asia y estas recomendaciones de alguna forma soportan sobre el tema incluyente de buenas prácticas agrícolas y recomendaciones en la operación segura de los drones. Hablando temas ya de seguridad en la operación para la protección de personas y del medio ambiente, entre otros aspectos. Segundo punto, los reglamentos ambientales de aplicación aérea y terrestre que seguramente ustedes ya los tienen. Y si no los tienen, habría que desarrollar o codesarrollar en el tema de, sobre todo, los reglamentos, porque la mayoría de estos equipos son en inclusión aérea, entonces habría que revisar. Ya vamos a hablar un poco más adelante para el caso de Perú. Y por último, los reglamentos de operación de drones, ¿sí? Que en este caso generalmente lo hace la Autoridad Aeronáutica Civil del país, ¿sí? O dependiendo de cómo esté establecido, alguien que esté encargado del espectro o del espacio aéreo, ¿no? Esa entidad. Entonces, las tres o estos tres puntos importantes, de alguna forma me van a complementar o me van a generar que yo tenga una legislación fuerte, ¿sí? Y esto es muy fundamental. Básicamente en estos puntos es lo que se ha basado, o digamos un poco los antecedentes de otros países. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de las guías que les comentaba de CropLife Latinoamérica. Existen ya desarrolladas, disponibles, ustedes pues las pueden revisar en la página web, de recomendaciones para crear un procedimiento operativo estándar. ¿Sí? Como les mencionaba, son documentos de CropLife Asia, porque en Asia fue que se desarrollaron estos equipos y tienen pues ya un cierto tiempo o digamos una experiencia muy importante. Recomendaciones para los requisitos de capacitación y certificación de los operadores. Aquí les recomienda algunos módulos muy importantes en las temáticas que debe conocer, en este caso el piloto y el personal que está relacionado en el tema de operación de los drones. Y por último, una guía para el uso de vehículos aéreos no tripulados. Por eso aquí se utiliza nomenclatura BANT, ¿ya? Entonces tienen a esa disposición para tomar esta información y les va a ser de muchísima ayuda. Por otro lado, CropLife Brasil también tiene guías
de buenas prácticas para el uso de drones en versiones que ustedes las pueden descargar en sus teléfonos, al igual que CrewLife Latinoamérica. Entonces, ahí está el primer mensaje. Si alguien está interesado ahí en la industria, empecemos a masificar estas buenas guías que se han desarrollado, que están disponibles para toda la industria. Vamos a ver qué ha pasado con Colombia. Bueno, Colombia en el año 2018 creó un reglamento aeronáutico, sí, de Colombia, donde la operación del sistema de aeronaves no tripuladas, ellos le llaman UAS, ¿sí? Si nosotros vemos UAS, UAV, ahí está que son sistemas aéreos no tripulados. Esa es la nomenclatura. Entonces, esta nomenclatura va a ir variando de acuerdo a la legislación. Pero el enfoque de cómo ellos clasifican su legislación es con base en el peso, o el MTOW, que es el peso o masa máximos al despegue. Entonces, con base en este peso, clasificaron a los drones como clase A, clase B o clase C según el peso. ¿Ya? Entonces, si hablamos de drones donde usted va a tomar fotografías, imágenes o va a hacer algún tipo de captura, o drones que pesen hasta 25 kilogramos entrarían en la clase A. Cuando hablamos de drones de clase B, donde yo tengo drones que pesen más de 25 kilos hasta 150 kilos, entonces aquí entrarían los drones de aplicaciones o los drones de aspersión. Y los clase C, que serían ya digamos, un dron especial, que puede ser que los ejércitos de los países lo desarrollen o para casos de fines experimentales o especiales. Entonces, con base en esto, hay ciertas recomendaciones, como el caso de alturas permisibles de vuelo, velocidades a las máximas a las que pueden operar, cuánto es la distancia de la vista del piloto, las horas luz que deben de tener, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estas normativas, de alguna forma, siempre le piden que el operador, o en este caso el que vaya a ser la empresa que vaya a dar el servicio o quien esté registrado, de alguna forma tenga un certificado de operación. Debe de tener una bitácora de vuelo, debe de tener un manual de operación y mantenimiento y debe tener un sistema de documentación. O sea, debe generar de alguna forma o tener un sistema de documentos donde le permita generar registros, trazabilidad e información. Si es en tiempo real, mucho mejor. Entonces, esto lo que nos permite dar una idea es que nos convertimos en unos mini aeroaplicadores. Si nosotros vemos la legislación para el caso de aeroaplicadores grandes como aviones, prácticamente las autoridades aeronáuticas piden toda esta documentación y un poco más. Entonces aquí vemos que en este caso las autoridades lo que están pidiendo es que sean unos mini aeroaplicadores donde cumplan condiciones específicas detalladas dentro de la norma, como temas de condiciones de seguridad, meteorológicas, comunicación, inscripciones, que tengan un registro, una placa, que tenga una autorización, y prohibiciones de volar, sobre todo en zonas gubernamentales específicas, como el caso de aeropuertos, para evitar cualquier tipo de incidentes, o cerca, por ejemplo, de recintos militares, entre otros. ¿Sí? Caso de sectores donde haya autoridades o cualquier otro tipo. ¿Qué más pide esta legislación? Esta legislación le pide que el piloto tiene que ser mayor a 18 años y que tiene que hacer un curso teórico y práctico. El curso teórico involucra estas temáticas que ustedes ven aquí, derecho aéreo, meteorología, navegación, etcétera, porque es un piloto el que se está formando. Y a más de eso, tiene que tener horas de práctica que puede hacerlo ante un simulador o puede mezclar con horas prácticas y de aterrizaje. Personalmente, les comento, yo piloteo drones, he hecho digamos, prácticas y veo que hay cierta complejidad en ciertos modelos, ¿sí? Y digamos, lo que tratan de hacer los fabricantes es que sea lo más simple posible para operar. Ya vamos a explicar drones más adelante que tienen una facilidad impresionante para operar. Pero esto no quiere decir que usted tiene que practicar, o sea, tiene que practicar y tener conocimiento teórico de algunos temas de aeronáutica.
Y esto, lógicamente, tiene que tener el aval o una certificación, en este caso, de la Autoridad Aeronáutica Civil del país. Muy bien, ¿qué pasó con Ecuador? Ecuador, les comento, hasta antes de noviembre del año pasado, o sea, reciente, podríamos decir casi reciente, teníamos una legislación leve en el tema de drones. A partir de noviembre del 2020 sacaron una legislación que ya es un poco, digamos, más robusta y mantiene casi el mismo esquema o un esquema similar al de Colombia. Es decir, clasifican a los drones de acuerdo al peso. Si ustedes ven aquí, igual, de acuerdo al peso, aquí vemos la clasificación, ellos lo ponen MTOB, muy similar a lo de Colombia, y clasifican pues de acuerdo al peso. Entonces, para el caso de nuestros drones de aplicación, drones de aplicación de la agricultura, estaríamos en este segmento, donde tendremos mayor a 250 gramos hasta 150 kilos y se puede volar a 122 metros de altura a estas velocidades y a estas distancias permisibles del piloto con horas luz. Muy bien, asimismo queda una clasificación para el caso de equipos especiales, ¿sí? Que sean se reserva el derecho a la autoridad si es un tema de investigación o cualquier otro tipo de entidad gubernamental para el desarrollo de estos equipos. Asimismo, aquí se pide un certificado de operación, bitácoras de vuelo, manuales de operación y mantenimiento, los registros son fundamentales, procedimientos de emergencia seguros y cumplimiento de leyes y reglamentos, algunos ya vigentes, que ya están operativos, otros el caso de reglas de vuelo de operaciones, permisos, autorizaciones y las prohibiciones a volar sobre personas, bienes, fauna silvestre, aeropuertos, etc. Si logramos ver, hay mucha similitud entre ambas legislaciones. Seguramente algunos términos cambiarán, pero en esencia, en el fondo, la mayoría hay una gran similitud. ¿Qué pide de parte de la parte práctica? Asimismo, tener 18 años de edad, ser capaz de leer, aprobar un curso de 60 horas teóricas y 15 prácticas. Lo puede hacer en alguna entidad, sea una universidad autorizada, sea un centro de capacitación o, digamos, de alguna forma algún centro que tenga el aval de la Autoridad Aeronáutica Civil. Y los temas, pues, desde derecho aéreo, el tema de meteorología, navegación, procedimientos operacionales, porque usted entra a formar o entra a ser parte de ser un piloto. Si logran ver, hay también similitud en los requisitos que piden de idoneidad para ser piloto. Muy bien. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pasa algo muy similar. O sea, si ustedes se van dando cuenta en los países, la tendencia es la misma. Y esa puede ser una base para que si en el Perú no tenemos esta legislación, podamos tomar ejemplos, ¿sí? Y podamos hacer alguna legislación muy similar. Y esto es clave porque de alguna forma, si ya los otros países tienen una legislación base o tomaron una legislación base, pues y se está desarrollando, sería de mucha mayor facilidad para las autoridades en el desarrollo de estos reglamentos. ¿Qué pasa con Costa Rica? Igual. O sea, si ustedes ven, igual catalogan de acuerdo al peso. Vemos que hay requisitos muy similares para pilotos y requerimientos generales en la operación. O sea, hay similitudes, hay diferencias muy seguramente entre una legislación y otra, pero en esencia o la base de cada legislación de cada país es prácticamente muy similar. Muy bien. ¿Qué pasa con Perú? Hacemos una reflexión. ¿Es necesaria una legislación de drones para Perú? Desde mi punto de vista, sí. Ustedes están viendo la tendencia de las legiones en la región y están viendo también que es un tema de que los drones sí o sí vinieron para quedarse. Entonces, ¿qué está pasando en algunos países? En algunos países los agricultores van a aplicar con drones, así no haya la legislación y de alguna forma tenemos que ajustarnos a esa realidad. ¿De dónde partimos para una legislación de drones? Pues bueno, estuve revisando un poco, investigando cuáles pudieran ser la normativa base. Lógicamente esto hay que revisarlo con mayor profundidad,
Pero ustedes ya tienen, por ejemplo, esta resolución para trabajo aéreo en operación de aeronaves agrícolas de aspersión. Se puede tomar como una base. Habría que revisarle más a fondo y si no, pues habría que crear algún reglamento que robustezca lo que ya está creado. Por otro lado, tienen ustedes esta ley, la 30740, que regula el uso de las operaciones de los sistemas de aeronaves piloteadas a distancia, por eso ustedes lo llaman RPAS, y es una legislación, déjeme decirle, también parecida a la que tuvimos en Ecuador, vigente hasta noviembre del 2020. Entonces, la tendencia es similar. ¿Podemos hacer una legislación para drones? Yo creería que sí. ¿De dónde partimos? De la legislación vigente base. Se podría una legislación más robusta. Habría que hacer mesas de trabajo con los borradores, discusiones, etcétera, con la autoridad. Tomen como referencia las guías de CROLAF Latinoamérica y pueden tomar también referencia de legislaciones de países vecinos. Esa es la recomendación y esa es lo que creemos que es fundamental para que el Perú también tenga, Dios mediante, pues se pueda hacer alguna legislación. Muy bien, vamos a hablar historias de éxito, un poco para que ustedes vayan visualizando ya que entramos en la parte inicial de temas digamos, regulatorios, un poco de teoría e introducción, y vamos a mostrar historias de éxito. Por ejemplo, en el año 2018 nosotros incluimos esta tecnología. AgroShow Pajonales es un evento donde en la zona del Tolima Huila, en zona de Ibagué, en Colombia, una zona arrocera importante, y ahí se dieron a conocer el caso de la muestra del dron DJI M1S. Es una aceptación, digamos, los agricultores tuvieron esa interacción, y tal es el caso que hoy en día ya existen, pues en Colombia, digamos, empresas que se han formado para dar el servicio de aplicación, sobre todo en arroz, que digamos es un cultivo más sencillo, digámoslo así entre comillas, y ya lo van a entender un poco más adelante por qué. A continuación voy a mostrar un video de un proyecto que desarrollamos en Ecuador en banano. En Ecuador el banano es un cultivo muy estratégico. Somos los primer exportador mundial de banano. Y el enfoque era utilizar proyectos para las zonas buffer, zonas sensibles o zonas donde no llega el avión, y en estas zonas que están cercanas a ríos, escuelas, carreteras, digamos también poblaciones. Y vamos a entender un poco más adelante el por qué se pueden utilizar esta tecnología enfocando en temas de seguridad. Sí, muy bien. Vamos adelante. Con el pasar del tiempo, todos buscamos mayor precisión y eficiencia en todos los procesos del cultivo. Por eso, en la actualidad, el sector del agro ha dado un salto importante a la transformación a través de soluciones que no solo permiten hacer aplicaciones en los cultivos de forma amigable con el medio ambiente, sino también tener todo el control. El programa de custodia de BASF implementa y asesora a las empresas bananeras en la implementación de herramientas tecnológicas como el uso de drones, una alternativa a las aplicaciones convencionales. Además, facilita el acceso a zonas sensibles cercanas a ríos, escuelas, poblaciones y carreteras. Este nuevo sistema de aplicación con el dron me parece muy bueno. En primer lugar, porque estamos salvaguardando la parte medioambiental. En este caso vamos a optimizar el tiempo, sobre todo en el momento preciso de aplicación. Vamos a cuidar mucho de la salud de nuestros trabajadores porque no va a haber el contacto directo con el plaguicida, pues. Y por otro lado, también de acuerdo a las certificaciones que tenemos, REFOREST, Global Gap, se está hablando de unas nuevas exigencias en cuidado ambiental y de la parte humana. Las aplicaciones en estas zonas sensibles tradicionalmente se las realizan en forma terrestre, donde el aplicador está altamente expuesto a la contaminación, además de realizar un control deficiente de la enfermedad. El proyecto arrancó en 2018 en finca de zona norte y ahora lo estamos complementando en finca de zona Guayas. Las expectativas que tenemos sobre este proyecto es justamente optimizar el control de cigatoca en esta área, que lógicamente no llega a la fumigación aérea por las regulaciones que tenemos aquí en el país. Una vez que hemos hecho las pruebas de deriva y las aplicaciones formales, los ciclos programados, pues
procederemos a las evaluaciones. El siguiente paso será conseguir la regulación del uso de los drones en estas áreas sensibles, que sería el siguiente paso, ¿no? Esta solución está siendo respaldada por el programa de custodia de BASF. Seguiremos innovando para ofrecer al sector bananero las herramientas efectivas que contribuyen a la productividad, con el fin de potenciar al sector agrícola del país. BASF. We create chemistry. Muy bien, ustedes logran ver o pudieron ver que ese proyecto se desarrolló en el año 2018. En ese tiempo no había una legislación fuerte de drones. Hoy en día ya la tenemos y la idea es que se pueda convencer del uso de estas tecnologías, que funcionan. O sea, funcionan porque lo hemos demostrado. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de aplicaciones que hemos realizado en cultivos como brócoli y papa, a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Sí, y seguramente son regiones muy similares a las que ustedes tienen en Perú, si hablamos o si queremos enfocarnos en el uso de, digamos, de estos equipos en papa. Resulta importantísimo. La semana pasada estuve yo en la región de Tulcán, en zona norte de Ecuador, zona papera por excelencia, y estuvimos haciendo pruebas de aplicación y nos fue muy bien. O sea, el concepto es que esta tecnología funciona. Hablamos 3.500 metros sobre el nivel del mar y funciona perfectamente. Habría que seguir evaluando las alturas, porque a medida que digamos, el dron necesita de altura, necesita además consumo de energía y de alguna forma eso le resta eficiencia operativa al dron. Pero funciona. Entonces simplemente es un tema de trabajar, desarrollar o co-crear y demostrar de que funciona la tecnología. Muy bien, vámonos al tema de recomendaciones en la operación rápidamente. Aquí, como les mencionaba, el dron entra a jugar o forma parte o complemento de los sistemas de aplicación que ya tenemos en la industria. ¿Sí? Entonces, si hablamos de drones, pueden haber drones de 10 litros, de 20, 30 litros, esta tendencia, hoy drones de 50, de 100 litros como este y así. O sea, la idea es que el volumen del tanque donde va la aplicación es un aspecto y el otro aspecto es qué tipo de aplicación usted va a realizar. Generalmente en estos equipos hacemos de bajo volumen porque estamos pasando de la aplicación tradicional de alto volumen a bajo y ultra bajo volumen. ¿De qué depende la aplicación? Depende de las características del cultivo. ¿Qué tipo de cultivo es? Depende de la densidad foliar. No es lo mismo una papa cuando está pequeñita que una papa cuando tiene 80, 90 días. ¿No? Entonces necesitamos de esos volúmenes, necesitamos de ver el objetivo biológico, del tipo de tratamiento, a dónde vamos a combatir, a dónde queremos que llegue el producto. Y de otro aspecto que ya involucra, toma relevancia, como es el tema de las condiciones meteorológicas. Velocidad de viento, temperatura, deriva, evaporación, etc. Muy bien. Voy a explicar un poco cómo funciona el dron, ¿sí? Para hacerlo lo más simple posible. Lo que se hace básicamente es que el piloto mapea una zona donde va a aplicar. Imagínense que ustedes tengamos este terreno que se muestra aquí, cuadradito, perfecto, ¿sí? Entonces el piloto lo que hace es centrarse en este punto y luego camina, ¿sí? Graba este punto, luego camina, graba este punto, camina, graba este punto y se cierra automáticamente. Y tengo un cuadrado perfecto. Esto lo puede hacer el operador o el piloto una sola vez al inicio cuando va a realizar la aplicación, o lo puede hacer con un dron, con la ayuda de otro dron. ¿Sí? Entonces el dron lo que hace es tomar la fotografía y con base de la fotografía aérea, él puede realizar el mapeo de las coordenadas. Esto es lo que se hace inicialmente o lo que se recomienda o lo que se llama calibrar el dron antes de aplicar el producto. Entonces, aquí hay un tema que generalmente se cree que el dron, tú le puedes poner el producto y le haces aplicar y resulta que te va a controlar. No es así. Primero tienes que calibrar el dron y al hablar de calibrar, quiere decir que tengo que ver la zona donde voy a aplicar. Tengo que ver si en la zona hay obstáculos, por ejemplo, si hay una casa, si hay un árbol, porque son condiciones que las da el terreno. Tengo que ver desniveles,
¿sí? Tengo que ver obstáculos, como les mencionaba, y la forma de poner obstáculos las puede usted seleccionar en la pantalla. Entonces usted puede poner obstáculos redondeados o poligonales. ¿Y cómo opera el dron? Una vez que ya tiene el mapa, usted lo puede hacer en la versión de un dron directamente con satélite, que el satélite lo que va a hacer es triangular la información del satélite con el dron, o si quiere ser más preciso, utiliza lo que se llama RTK. Ya voy a explicarle un poquito más adelante qué consiste, pero el concepto es que una vez que usted tiene ya mapeado el terreno, el dron lo que va a hacer es que se va a situar en este punto inicial que ustedes me siguen en el cursor y va a hacer el avance hacia adelante. Una vez que llega a este punto, cierra las boquillas y se desplaza una cierta cantidad o una distancia y luego regresa por esta línea. ¿Sí? Luego repite el proceso, seguimos repitiendo, ¿sí? Y cuando él detecta un obstáculo, se detiene, no avanza. El obstáculo lo puede poner uno en el momento del mapeo, o existen sensores automáticos que le dicen, imaginemos que una persona se cruzó, el dron no avanza y se queda parado por seguridad. Ahora, otro punto a entender es que la línea por donde sigue el dron, si lo vemos aquí, como está el dron en este corte vertical, sería esta, la parte central del dron. Entonces, el dron cuando empieza a hacer la aspersión, genera una distancia de aplicación que la llamamos SOAD. ¿Sí? Esta distancia, generalmente el centro del dron está en la mitad y generalmente varía de acuerdo a los modelos. Ya vamos a ver cómo es esta distancia. Pero así funciona el dron. Muy sencillo. Muy bien. Quería, antes de continuar con la operación, mostrarles ejemplos de estudios que hemos hecho de aplicación o estudios de deriva, y podemos sacar un análisis o una conclusión importante. Primero, la aplicación terrestre, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un estudio de deriva que se hizo con un tractor Aguilón en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, por ejemplo, el Aguilón se pone papeles hidrosensibles en el cultivo y luego, para medir la deriva, se toma de la distancia 0 a 5 metros, a 7 y a 10 metros, ¿sí? Entonces, el tractor hace un solo pase o hace algunos pases dependiendo de cómo sea la prueba, en este caso un solo pase, y lo que vamos a ver es cuánta cantidad de producto cae en los papeles a una determinada distancia para poder evaluar o verificar cuánto es la cantidad de producto, y de esta manera vemos a qué distancia cae el producto y definir cuál es la distancia de deriva. En pruebas que hicimos, por ejemplo, en el caso de cultivo como soya, hemos visto que la deriva no llega a mayor a 5 metros. Esto con aplicación terrestre. Y es entendible, o es una forma de corroborar por qué en algunas legislaciones se permite que en aplicaciones terrestres sean hasta máximo 10 metros. Y hablamos de zonas sensibles. O puede ser que en otras legislaciones permitan hasta máximo 30 metros. No, entonces es corroborable. Si lo vemos, esto es un estudio de AEB, que es la Asociación de Productores de Banano del Ecuador, con una aplicación ya de un avión más grande, más robusto. Lo que hace el avión es realizar varios vuelos por encima de un cultivo. Si ven ustedes aquí, 1, 2, 3, 4 vuelos. ¿Sí? Hizo 4 aplicaciones. Y asimismo, vemos la distancia donde cae el producto. Entonces, al verificar, ¿sí? Lo que se hace es se evalúa cuánta cantidad va cayendo, ¿sí? Significativa, hasta llegar a una distancia máxima, ¿sí? Poniendo papeles en posición horizontal. Lógicamente, midiendo variables de temperatura, velocidad de viento y humedad relativa. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, una vez realizado el vuelo, se logra ver la cantidad de producto que cae por deriva y luego se va disminuyendo a medida que aumenta la distancia. Entonces, si hablamos aquí de hasta 120 metros, la deriva es un factor en donde va a variar de acuerdo a la velocidad de viento. ¿Sí? Muy fundamental. Y esto conlleva que en estudios, por ejemplo, hemos visto que en aviones puede llegar derivas de hasta 46 metros. ¿Ya? Por esta razón es que, digamos, las autoridades de alguna forma
tratan de evaluar, o en las legislaciones lo que hacen es poner condiciones. Esto si es que no tengo una zona sensible o una zona buffer o una barrera. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, como me cae a 46 metros, voy a decir que máximo en una aplicación aérea es permitida a 60 metros o a 100 metros. O en casos más estrictos, que nos parece demasiado estricto, hasta 200 metros. ¿Ya? Por estas razones, porque los aviones por arrastre y por deriva, lógicamente, hacen que el producto caiga a una determinada distancia. ¿Y qué pasa con los drones? Pues los drones, aquí vemos estudios que han realizado en Asia, ¿sí? En estos últimos tiempos. Como les mencionaba, el dron está en la parte central, y lo que se ve es que de 5 a 7 metros es la cantidad de producto efectiva, o el SWAT efectivo, ¿ya? Para poder decir que mi calidad de aplicación es muy buena, porque acuérdense que esto sale un chorro de producto y cae en esta distancia, y usted regula este SWAT. ¿Y qué pasa con el resto? Puede haber, o sea, hemos hecho estudios de que puede llegar de entre 8 a 10 metros, desde la parte central. Si nosotros tomamos como base estudios de deriva, y en el caso de estudios que han realizado en Asia, vemos que hasta 9 metros es posible que pudiera caer producto, dependiendo del dron que se haga el estudio. Conclusión número 1, cuando tengamos los drones operativos, hay que hacer sí o sí un estudio de deriva de acuerdo al dron que se tiene y de acuerdo a la zona. Esto variará, como les digo, de las variables atmosféricas y del tipo de dron. Pero la conclusión número 2 es que si en Asia nos dicen que llega hasta 9 metros, es muy posible o es muchísimo menor que la del avión. Y esto nos ayuda a manejar o a definir estrategias claves de que el dron es una herramienta fundamental si queremos o tenemos problemas de productos con deriva. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador hemos hecho estudios similares de deriva, en este caso el dron M1S. Ustedes ven cómo se hace el estudio. Ustedes ponen cada cierta distancia, papeles, y se hace hacer varias aplicaciones, como se ve en el video. Tomamos el tema de presión, tomamos el tema de cuánto es la distancia que cae desde el punto 0 hacia los demás puntos, ¿sí? Y podemos evaluar y definir. Lógicamente, esto variará mucho, como les digo, depende de las condiciones del ambiente y también del modelo. En este caso, para el modelo que utilizamos en ese entonces, M1S, y con un cliente importante como DOL, pudimos concluir de que la deriva no llega o no pasa a 5 metros. Esto es importantísimo, ¿sí? Para nuestras condiciones de operación. Ya, como les digo, hay que evaluar los nuevos drones que van saliendo, pero esto ya nos da una pauta concluyente de que la deriva se la puede manejar y es muchísimo menor que los otros sistemas de aplicación. Quizás no igual que el terrestre, pero sí mucho menor que la de un avión. Muy bien. ¿Cómo es el comportamiento de las gotas en el cultivo? Entonces aquí vemos que en el cultivo, sí, generalmente las gotas lo que hacen es ingresar, ¿sí? De acuerdo al tamaño que se tiene. Si son demasiado gruesas, tenemos gotas de entre 400 y 800 micras, las gotas se van a quedar en la superficie. A medida que va disminuyendo el tamaño, las gotas van a ingresar lo más adentro posible. Esto para un ejemplo de un cultivo como soya, por ejemplo, ¿no? Si logran ver. Entonces, el concepto es que el dron hay que encontrarle cuál es el objetivo a donde uno quiere llegar en la gota. ¿Será que es solo la parte del tercio alto, del tercio medio o el tercio bajo? ¿Haz o en vez de la hoja? ¿Qué cultivo tengo? ¿Cuál es el volumen de aplicación por hectárea? ¿Cuál es el volumen óptimo de aplicación? Entonces aquí vemos estudios que han realizado, por ejemplo, en muchísimos años anteriores en Argentina, ¿sí? Y ellos simplemente hacen una analogía y es válida o es como una pauta para poder manejar en el tema de dron. Por ejemplo,
mantenían un volumen de aplicación de 130 litros por hectárea y lo que hicieron fue reducir el volumen a 40 litros por hectárea. El aguilón tenía desde el follaje hasta la punta donde llega la boquilla 35 centímetros y el aguilón lo que hicieron fue subirlo al mismo aguilón a 70 centímetros, o sea, al doble. Cambiaron la velocidad de 10 kilómetros a 18 kilómetros manteniendo la misma boquilla y los resultados fueron diferentes. Pero la conclusión es el cumplimiento físico de que la gota llega a lo más bajo posible y donde puedo utilizar una menor cantidad de volumen aumentando la velocidad. Estas pautas nos dan claridad de qué, de que cuando uno calibra un dron, que es un parámetro, una parte fundamental, tiene que tener en cuenta algunos parámetros, entre ellos la velocidad de vuelo, como vimos igual al del aguilón, de ese estudio de Argentina, porque esto me va a ser una variable fundamental, la altura, por supuesto, me varía la calidad de la aplicación, el volumen por hectárea y el tipo de boquilla que yo utilizo o el diámetro volumétrico medio. ¿Ya? Otro punto importantísimo es que nosotros lo que tenemos de producto nos interesa es que nos caiga el ingrediente activo, porque el agua o el vehículo se evapora. Entonces hay que respetar las dosis de los productos. En estudios o en aplicaciones que hemos realizado con los productos tradicionales que tenemos actualmente, es que el producto tiene que mantenerse la dosis, no tiene que variarse. Lo único que varía es el volumen del complemento del vehículo, en este caso de agua, ¿sí? Sea un poco mayor, un poco menor, pero ahí viene, digamos, ese choque reactivo entre el agricultor, que ellos tienen en su mente de que se mantiene en la forma de aplicación de alto volumen de 200 litros por hectárea, ya no es esa. Lo que se está haciendo aquí es que tengo el mismo ingrediente activo, pero con menos volumen de agua. Y se cumple técnicamente de la reducción del 90% de agua que hablamos en las anteriores diapositivas. ¿Ya? Entonces, por esta razón es que sí o sí hay que seguir trabajando y convenciendo al agricultor de que se tiene que mantener las mismas dosis. Entonces, como les mencionaba, son los pasos a realizar y lo que se recomienda es que un día antes siempre se tiene que calibrar el dron y hacer una inspección del terreno para ver mapeo de obstáculos. ¿Qué otros aspectos también se tiene que considerar? El tema de criterio de volumen, de productos líquidos y sólidos, porque, digamos, ciertos productos sólidos sí le van a generar un problema. Se tiene que tener una secuencia de aplicación de los productos. Se tiene que hablar sobre el tema de manejo seguro, fundamental, la eficacia y patrón de pulverización, mantener la misma dosis de ingrediente activo, el tema de deriva, qué plaga voy a controlar, qué tipo de cultivo y una distribución homogénea, independientemente del sistema que yo voy a utilizar. Otro aspecto a evaluar o que se incluye dentro de este ecosistema digital es el tema del delta T. ¿Qué es el delta T? No es otra cosa que encontrar cuál es la curva idónea para mi aplicación con estos equipos. Aquí viene el concepto, hasta cuánto es la ventana de aplicación, hasta qué hora yo puedo aplicar, cuál es la temperatura máxima del día, cuál es la humedad relativa. Entonces, el funcionamiento de esta curva implica que yo solo puedo trabajar en la región donde está de color verde. ¿Sí? Si ponemos un ejemplo, puedo trabajar, es decir, si tengo 30 grados centígrados, puedo trabajar a máximo 85% de humedad relativa, por poner un ejemplo. Tengo que moverme en esta curva y esta curva se va afinando conforme aumenta la velocidad del viento. ¿Ya? Es fundamental. ¿Y quiénes nos ayudan a entender esta curva o a controlar o a usar esta curva? Son los equipos. Pueden ser estaciones meteorológicas fijas o pueden ser portátiles. Y eso en la industria existen muchas marcas que se pueden utilizar. ¿Ya? Otro parámetro es la vida media de una gota. Lógicamente, si hablamos de volúmenes de mayores a 50 litros por hectárea, la vida es de medio minuto. Y si hablamos de menores de 50 litros por hectárea como el dron, la vida media es de menor o igual a 1 minuto.
un tiempo un poco mayor. Muy bien. ¿Qué más se utiliza en la operación? El RTK. Si ustedes lo vieron ahí, el RTK no es otra cosa que la triangulación del dron con respecto al satélite para darle mayor o menor precisión. Entonces, la precisión, si yo trabajo con el satélite, el margen de error de dónde me va a aplicar el dron puede ser de más o menos 1 metro. Y con el RTK yo ya la reduzco a centímetros. Entonces, dependerá de cuán significativa es su medida del mapa para poder triangular y controlar el dron. Otro punto a considerar es el grado IP. ¿Qué es el grado IP? Es un grado de protección que tiene que ser 67. Si vemos ahí, tiene varias especificaciones, pero significa que el dron tiene que tener protección completa contra el polvo y protección frente a una inmersión completa en agua. ¿Ya? Porque vamos a estar en entornos donde hay polvo y donde nos puede llover. ¿Ya? Entonces, son condiciones agresivas y por eso el dron tiene que tener este grado de protección. Logística de un dron. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, un poco más completa. Aquí vemos algunas fotografías de lo que se hace en Ecuador. Es un tema todavía a desarrollar, pero la logística juega un papel fundamental porque tenemos que evaluar cómo es el manejo de residuos, cómo ustedes transportan el producto y cómo es básicamente la operación. Entonces, generalmente, esta partecita es la más crítica. ¿Por qué? Porque depende de la logística de operación de un dron, ¿sí? Y de la factibilidad de cómo puedo yo manejar o cómo puedo producir el producto que voy a aplicar. Muy bien. Un resumen, entonces hemos visto que depende del tipo de cultivo y del objetivo biológico para tener una calidad de aplicación correcta. Tenemos el manejo de deriva, la calibración del dron, mediciones de parámetros atmosféricos, el grado de protección INV, la precisión con GPS y RTK. Hemos visto algo de la logística y costos. ¿Cuánto es el costo de un dron? Dependerá del dron. Si hablamos de última generación, un dron puede estar solito el dron entre unos $13,000, más o menos. Si hablamos de última generación, pero usted tiene que comprar baterías, tiene que comprar cargador y todos algunos aspectos que se los puede vender fábrica y el costo va a subir un poco más, ¿no? O sea, estamos hablando que puede ser unos $23,000 en promedio para operar efectivamente un dron. Ahora, ¿cuál es el tema operativo del dron? La energía. Si yo tengo más baterías, voy a tener más operación. Si tengo menos batería, me limito. Entonces, ahí hay que evaluar, hay que ver, pero generalmente estas son las inversiones iniciales y como les digo, en el transcurso del tiempo va bajando también el costo, dependiendo de la demanda, dependiendo también de las fábricas que se vayan desarrollando en Latinoamérica y también de los avances de los modelos, así como los teléfonos. Van cambiando y van quedando modelos que de pronto pues ya el costo es menor y que pueden ser utilizados. Muy bien, vamos a hablar rápidamente de los modelos DJI. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un dron que muy seguramente ustedes si lo han visto ahí en Perú, y si no, pues el concepto es que lo comprendamos. El dron tiene un tanque donde se pone el producto, tiene un cargador, que esos son los accesorios que les mencionaba. ¿Un cargador para qué? Para la batería. Sí, tiene el control remoto para poderlo controlar, tiene el sistema de boquillas, que estas boquillas pueden ser cambiables dependiendo de lo que yo voy a aplicar. Tenemos la bomba o el sistema que prácticamente le da el flujo y la presión, y tenemos la batería que es la fuente de energía. Lógicamente, las aspas y los rotores que de alguna forma son elementos consumibles que se van a ir desgastando en el tiempo y lo que hay que hacer es un plan de adquisición de repuestos anuales para poder utilizar o para poderle dar la continuidad en la operación. Como les mencionaba, ya el mapeo usted lo hace. Este mapa en algunas plataformas como DJI lo que hacen es que te brindan o te dan facilidad para que se use las plataformas y los mapas quedan totalmente grabados. Entonces al grabar, usted simplemente una vez que realizó esta operación de mapeo, usted puede utilizar N veces y el mapa no se va a modificar. Como les digo, es una sola vez este proceso de obtención de mapa.
El proceso de aplicación, como les mencionaba, tiene una secuencia, ¿sí? Y dependerá pues la precisión de la triangulación que usted haga del GPS, en este caso de cómo está conectado con el satélite y el RTK. Existen versiones que van cambiando. Por ejemplo, el diseño el Agras MG1P de DJI es un dron que le permite a usted con un control volar 5 drones a la vez. Asimismo, incluye una cámara de visualización para poder usted visualizar en tiempo real cómo es la operación. Pero las legislaciones en algunos países no lo permiten. Entonces dependerá de la legislación del país si es posible o no esta opción. DJI últimamente desarrolló drones de marca MGT-16. El 16 y el 20 significa el volumen del tanque que vemos aquí de 16 litros o de 20 litros. Las mejoras que se han realizado es que en los años o en los meses que han pasado es que estos drones pueden detectar desniveles y pueden moverse con facilidad, lo que no pasaba con drones anteriores, ¿ya? Y el incremento de volumen de 16 a 20 litros. Hoy en día ya están, meses pasados hicieron el lanzamiento de un diseño o un prototipo de 30 litros. Entonces la tendencia es que este tanque va a ir aumentando de volumen. Eso le garantiza una mejora en la operatividad. O sea, porque si hablamos que un dron de la versión anterior a esta hacía un rendimiento de 20 hectáreas por día, este dron puede hacer tranquilamente el doble, unas 40 hectáreas por día, ¿sí? Entonces, son medidas referenciales que de alguna forma hacen ver de que a medida que vaya pasando la tecnología, pues, o vayan desarrollando nuevos prototipos, el tanque va a ser un factor fundamental en el diseño. Muy bien, entonces vamos a ver aquí rápidamente el diseño o el prototipo T30 y vamos a ver qué es lo que trae de mejoras, ¿sí? Estamos cerrando. Entonces vemos que este dron tiene 30 litros. Este es el tanque de 30 litros que ustedes lo pueden visualizar. Tiene un sistema de bombas que le permiten de alguna forma tener cierta independencia y la expansión con 16 boquillas a la anterior versión T16 que tenía 8. Y esto le va a permitir, lógicamente, tener una descarga diferente. Tiene un sensor de nivel del tanque que le permite que cuando se acabe el producto, inmediatamente regrese a la parte de la base. También le permite una inclinación digamos, de la estructura, y esto le permite dar también cierta homogeneidad, o de alguna forma se puede utilizar la aplicación de una mejor manera. Posibilidad del uso del RTK, en este caso con el Phantom, es el otro dron que les mencionaba, ¿sí? Para poder hacer la medición, ¿sí? Y de cómo puede ser el manejo y la operatividad. Grado IP67, como les decía, este dron puede utilizarse tranquilamente en regiones donde haya polvo, donde haya agua, es de fácil transporte, en este caso lo puede transportar en una camioneta, ¿sí? Y los materiales son de resistencia a las condiciones agresivas. Vemos también las cámaras que han incluido para poder visualizar en tiempo real, ¿sí? Cómo se visualiza el dron o cómo visualiza el dron, y los sensores de obstáculos que ahora lo hacen en forma esférica, ¿sí? Esférica, lo que garantiza una protección mayor. También incluye el tema de digamos un poco lo que son cargadores, porque los generadores realmente uno compra esos generadores en la industria local y a veces no cumplen ciertas condiciones y lo que hacen es terminar de dañar la batería. La batería, digamos, tiene un cierto tiempo de vida. Digamos, imagínense que yo tenga 300 veces, por decir algo, para aplicar, y en cada aplicación se me va terminando y llega un punto en que la batería no me funciona. Hay drones también para esparcir semillas o sistemas de sólidos, como el caso de arroz, urea o cualquier otro elemento, y el análisis que puede hacer en este caso con drones complementarios como el Phantom para hacer el análisis multispectral, o a través de la fotografía para que le permita al dron realizar una forma precisa la cantidad de producto sólido que vaya a aplicar. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, es fácil transporte, lavado, y
También hay la opción de un dron mejorado de 10 litros, ¿sí? O sea, dependerá del rendimiento que tenga, la necesidad del que da el servicio de aplicación o del agricultor, y tienes las mismas mejoras que mencioné, pero el volumen o el tamaño del dron es más pequeño. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es las nuevas tecnologías que han salido hasta el momento. Muy seguramente las van a ver dentro de sus países en los próximos meses. Y vámonos finalmente para el modelo XAG, antes de entrar a las rondas de preguntas. Entonces, el dron XAG es un dron que tiene 4 rotores, y la diferencia es que aquí no utiliza boquilla, sino utiliza un sistema de disco, un sistema de pulverización centrífuga, donde este disco gira a una velocidad mayor o menor y el tamaño de gota se genera de acuerdo a esa velocidad. Este fabricante también ofrece la posibilidad de poner en su plataforma o el uso de su plataforma los mapas para tenerlos grabados una sola vez, y la visualización lo hace en tiempo real. ¿Sí? Entonces es una gran ventaja. Otra opción es que el dron puede realizar movimientos circulares o ondulares o de distintos niveles, y la inclusión de drones para aplicaciones ya de productos sólidos, como es el caso de arroz o algún tipo de fertilizante o cualquier otro tipo sólido. Esto habría que evaluar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en la agricultura tradicional? Es que se cultiva de una manera manual, con trasplante en algunos casos, en otros sembrando la semilla en forma manual, en otras con estos usos de estos sistemas para poderle dar seguimiento al cultivo. Y la propuesta es que con estos drones se podría también utilizar con los rendimientos que se mencionan aquí. Lógicamente hay que evaluarlo. Nosotros no hemos hecho pruebas todavía de evaluación de este tipo de drones, pero es una opción para poder evaluar a ver si los rendimientos cumplen con lo que se requiere actualmente para siembra, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra necesidad en productos sólidos. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es el dron XAG para que ustedes visualicen. Generalmente estos drones tienen la particularidad de que usted los puede pegar en la parte lateral de un contenedor o de un furgón. El tanque es removible, ¿sí? Es un tanque removible, y viene otro tanque para facilidad de operación. Entonces el dron regresa y usted puede reemplazar el tanque. Estos tipos de drones, digamos, es un dron muy fácil de operar. No tiene de mucha complejidad. Simplemente usted mapea y le hace un clic a un botón y el dron realiza la operación de una forma totalmente sencilla y muy precisa, como lo ven ahí. Entonces, él simplemente lo que hizo es darle un clic al botón una vez que está medido y el dron realiza la operación. Muy precisa. ¿Sí? Y, lógicamente, las mejoras que han incluido en este tipo de dron es que el tipo de control es un control muy parecido al de un teléfono celular. Si no necesitas un control como en el caso de DJI. ¿Sí? Y pueden utilizar o se puede hacer la aplicación de 2 drones al mismo tiempo. Se pueden evaluar calidades de aplicación. ¿Sí? Y pesos hasta de 20 kilos, por ejemplo, con el peso del producto, gira ahí en posición rotatoria, como ven ahí en el video, y de esta manera pues el producto va aplicándose, ¿sí? Dependiendo de la necesidad del cultivo. ¿Ya? Y algunas mejoras que han implementado conforme se ha hecho la observación, o se va desgastando, o se van cambiando. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema de rotor, como les decía. A lo que gira el sistema, entonces se genera la pulverización, en este caso centrífuga, y esto le permite a usted seleccionar el tamaño de gota que quiere de acuerdo al tipo de producto que va a utilizar. También existe la opción de granulado, como les mencionaba. Aquí también puede hacer la operación para sembrar arroz o cualquier otro tipo de producto sólido, y esa cantidad que usted la aplica, pues lógicamente la puede comparar. En el tema de desniveles en cultivos como café, por ejemplo, donde hay ladera, este dron también es muy útil porque puede detectar niveles y de alguna forma le permite hacer la operación.
triangulación con el tema RTK y también lo pueden operar en forma nocturna. De hecho, todos los drones los pueden utilizar en forma nocturna, solo depende de la legislación que se lo permita. Asimismo, tiene la detección automática de obstáculos, como ustedes pueden ver ahí, líneas electromagnéticas, postes o lo que pudiera haber ahí. Tiene la opción de manejar mediante el sistema, un sistema adicional, ¿sí? Donde usted puede operarlo de una forma manual o puede también hacerlo con el simple, como ustedes pueden ver ahí, desde un control muy parecido al teléfono, y lo que hace básicamente es hacer la operación similar. Pero, como me mencionaba, el control siempre tiene el operador y el responsable o la visión la tiene en este caso el piloto. Y dependerá de la distancia con la cual pues esté permitido el campo de visión, que lo diga la legislación. Aquí vemos, por ejemplo, que las baterías por el tema de seguridad para aumento de temperatura se las puede poner en agua, es el caso de baterías. Como hay el grado de protección IP67, no hay ningún problema con el agua y le permite tener, pues, puede operar simultáneamente los drones, dos al mismo tiempo, si es que así lo desea, pues como les digo, eso depende de la legislación. Asimismo, puede lavar, con el grado de protección IP67 no hay ningún problema. O sea, están hechos para condiciones agresivas del entorno, del campo, y que esto le permite, de alguna forma se ayuda porque los residuos que caen del producto de alguna forma ayudan a que mejore o aumente el tiempo de vida del equipo. Bueno, finalmente vamos a hablar del dron terrestre. Este dron realmente lo puede utilizar para carga o para aplicación, como es el caso del modelo R150. Tiene una capacidad de 100 litros y un ancho de spray de 12 metros. Entonces, tiene también la particularidad de que puede girar varios ángulos dependiendo de dónde quiera aplicar el producto, pero tiene una limitante de que usted tiene que hacerle una calle donde pueda operar el dron, ¿no? Y aquí vemos ejemplos de cultivos donde se podría utilizar, ¿sí? Entonces dependerá mucho, hay que evaluar. Realmente este dron todavía no lo hemos evaluado, pero creemos que es una opción porque vale la pena poderlo utilizar si es que lo consideran en algunos cultivos estratégicos o dependiendo de que si es factible o no, porque resulta que los drones de aplicación aérea en algunos casos no pueden llegar a otros cultivos y aquí puede ser el uso o la inclusión de este tipo de dron. Finalmente, una recomendación o digamos de cómo se tiene que visualizar el entorno o el ecosistema digital es que nosotros estamos en el nivel 1 viendo, visualizando los componentes del dron, pero el componente no queda ahí. Tenemos que visualizarlo en 2, 3, hasta 4 capas, porque el objetivo nuestro no es tener el mejor dron, no es tener el mejor equipo. El objetivo nuestro es realizar una buena aplicación y que haya un control biológico de la enfermedad o de la plaga. Y bajo ese concepto, entonces se involucran otras líneas o otras, digamos, otras alternativas que forman parte del ecosistema, como es el caso de las inclusiones ya de cámaras multiespectrales, de cámaras de monitoreo, de cámaras de mejor resolución. La tercera capa de conectividad, ¿cómo hago el Internet de las cosas? ¿Será que tengo redes? ¿Será que tengo conexión a Internet? ¿Será que proceso la información en tiempo real? ¿Es posible? ¿No es posible? En fin. Y por último, la capa de la toma de decisiones, ya con el tema enfocándose a lo que requiere el agricultor. O sea, el tema del control preciso, en el tema de producción. ¿Será que lo que apliqué es lo correcto? ¿Será que es la dosis correcta? ¿Será que es el volumen correcto? En fin, esto me permite tener una visualización mejor y mayor y nos invita a que reflexionemos sobre, digamos, las capas o los entornos que debemos tener, no solamente enfocados en el tema del uso de drones. De tal manera que una cosa es el mapeo, la generación de datos, otra cosa es el equipo smart,
donde uno tiene que hacer la aplicación correcta, y otra cosa es la evaluación. Y esto tiene que tener una trazabilidad para beneficio del agricultor, para inspecciones de auditorías o entidades de control que pudieran presentarse, o para presentar a la autoridad aeronáutica civil, porque así lo establecen algunas legislaciones. Entonces hay que pensar también que es un sistema integral, y esto le va a permitir pues mejorar al agricultor la calidad de vida. ¿De qué dependerá eso? De el tiempo, corto, mediano, largo plazo. Dependerá un poco de, digamos, la situación local en la que está el país, dependerá de otros factores, dependerá del avance tecnológico que se haga o que se esté dispuesto a hacer con la inclusión de estos nuevos sistemas de aplicación. Muy bien. Entonces creo eso es lo que yo tenía para ustedes. El objetivo claro es que entremos en la sensibilización, que ustedes vean que es posible usar la tecnología, lo hemos demostrado, es posible la inclusión de alguna nueva legislación, es posible de organizarnos como industria para mejorar o para incluir estas nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la calidad de vida y sobre todo de los pequeños agricultores, ¿no? Enfocados en, digamos, todos los aspectos tecnológicos que se vienen de cara al futuro. Si tienen preguntas, Carlos, estoy totalmente abierto, dispuesto. Para mí es un placer. Encantado. Adelante. Gracias, Fernando, por tu presentación muy ilustrativa, muy ejecutiva, y nos ha hecho pues un update en este tema. Entonces abrimos el hilo de preguntas. Si hubiera algún comentario, alguna retroalimentación, pueden levantar la mano. Ahí veo que está Richard Franklin. Bienvenido, Richard. Richard, gracias. Bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. A todos buenas tardes, y Fernando, muchas gracias por tu presentación. Quería, muy buena a propósito. Gracias. Mira, quería hacerte la siguiente pregunta. Desde que iniciaste la presentación, hiciste mención a unos puntos que yo quiero destacar, ¿no? El tema del control de la deriva, que eso tiene un impacto ambiental favorable. La imagen que mostrabas del trabajador con la mochila aplicando, eso ya, digamos que con el paso del tiempo y con el uso de estos drones, pues ya sería historia, ¿no? Pasaría al pasado, digámoslo así. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees tú que son las dudas, las inquietudes o las reservas que las autoridades tienen frente al uso de los drones en la agricultura? Si es que tú sientes que de pronto ellos no están totalmente convencidos de su uso. Sí, yo creo que de pronto es un tema, más bien lo veo como una especie de falta de lobby de nosotros como industrias a las autoridades. Porque en algunos casos las autoridades están abiertas, y más bien cuando hay esa apertura hay una facilidad de desarrollar proyectos en conjunto o desarrollar proyectos y mostrar los avances. Entonces creo yo que más bien hay cierto desconocimiento de las autoridades, pero más bien por esa falta de lobby. En algunos casos, ¿no? En otros casos, porque generalmente las autoridades en los países lo que hacen es, bueno, a ver, ya se vinieron los drones, tenemos que reunirnos, tenemos que sacar una legislación, y a veces te hacen una legislación y resulta que ahí existe una controversia porque piden cosas que no se pueden cumplir. Entonces recién hay esa integración. Entonces creo yo que el tema es importante trabajarlo desde ahora. O sea, si desde ahora podemos hacer ese lobby o ese acompañamiento o esa sensibilización, que es fundamental, creo que sería muchísimo para, digamos, ganar o para mejorar en algunos aspectos que hemos tenido esas falencias en otros países. No sé si ahí contesté tu pregunta, Richard. Sí, Fernando, muchas gracias. Y hablando de interacción con las autoridades para el caso de Perú, también es bueno informar a todos los asistentes a este webinar que el día de mañana, en la mañana, Fernando gentilmente va a estar realizando la exposición que ha presentado el día de hoy, pero dirigida a las autoridades, al SENASA y a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Y fíjense que dentro del SENASA
ha habido también una expectativa, ya que, como ustedes conocen, el SENASA maneja una serie de programas de control y erradicación de plagas, principalmente el de mosca de la fruta, el de langosta migratoria. Entonces, si bien el evento va dirigido a los especialistas de la Subdirección de Insumos Agrícolas, se ha hecho extensiva también la invitación a la Dirección de Programas y Proyectos Fitosanitarios de la Dirección de Sanidad Vegetal, ya que hay mucho interés para poder incorporar esta tecnología de aplicación de productos para la protección de cultivos en sus programas de erradicación de plagas, básicamente en el de mosca de la fruta, ¿no? Entonces yo creo que ahí podríamos tener una alianza estratégica muy interesante con el SENASA. Dicho de paso, tenemos un convenio que está vigente con ellos y le estamos sacando el jugo, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos dando los primeros pasos y vamos a ver cómo nos va el día de mañana y qué acciones en el mediano plazo se tienen que dar. Indudablemente el tema normativo es clave y si el SENASA va a incorporar estas tecnologías, ya que tiene apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder hacer el tema de la erradicación de la mosca de la fruta, entonces tendremos un aliado muy importante ahí. Perfecto, perfecto, Carlos. A mí me parece, de pronto reforzando tu comentario, que la autoridad también, de alguna forma, si se puede involucrarla o participar en estos proyectos, de alguna forma el gobierno puede hacer estos programas de ayuda. Por ejemplo, te pongo el caso de Ecuador. Se planteó la forma de pronto de exonerar de impuestos para los emprendedores que quieran adquirir esta tecnología. Entonces es una gran ayuda, o sea, en el sector agrícola. Entre otras formas que de alguna manera los gobiernos pueden colaborar para fomentar o para que se siga desarrollando esta tecnología. Totalmente válido tu comentario. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Algún input adicional? ¿Algún comentario? Adelante, señor Carlos Sánchez. Buenas tardes, le hablo desde acá de Piura, Perú. He venido haciendo yo algunos vuelos, así de manera de ganar experiencia y siempre tenemos la inquietud sobre hacer las aplicaciones foliares, ¿no? En el cultivo de uva de mesa se manejan volúmenes con nebulizadores altos que pasan los 1000 litros, ¿no? La pregunta era, ¿no? Que queríamos hacerlo con drones para evitar al menos en grandes áreas o a veces para, no sé, no alejarnos de los programas de aplicaciones, tomar estas aplicaciones nutricionales de repente que se hagan con el drone, ¿no? Y ya los nebulizadores se encarguen para los temas de las enfermedades que acá en la zona a veces las golpea mucho, ¿no? No sé qué tanto relevante o permisible sea esto, ¿no? Sí, gracias, Carlos, por tu pregunta, muy interesante. Mira, ahí lo que puedo sugerirte, o sea, primero hay que hacer un diagnóstico, dependiendo del tipo de dron que hay ahí, ¿no es cierto? O sea, si hablamos, habría que hacer una evaluación. Por ejemplo, me voy a la marca XAG. Coincidentemente tengo un XAG P30. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, habría que evaluar si tú ya lo has utilizado, qué tamaño de gota estás aplicando. Uno, porque te escuché solo foliares, o qué productos más estás utilizando en la aplicación. Bueno, lo que hemos aplicado es un ensayo para un bioestimulante, aplicaciones de tefón, para mejorar la maduración o la uniformidad del color en la uva de mesa. Y también más que todo para aplicaciones foliares de nutrición, calcio, boro, ¿no? Más que todo eso. Y estamos haciendo pruebas para control de ácaros, pero ahí todavía estamos, nos entra la duda porque a veces los entomólogos nos piden que haya mejor cobertura, ¿no? Entonces ahí un poquito todavía no le agarramos la onda. Sí, ahí lo que te sugiero primero es que hagan una prueba de simulación de aplicación. No sé si la han hecho, pueden utilizar papel hidrosensible, viendo el tamaño de gota óptimo de acuerdo al producto. Ejemplo, si tú vas a usar solo foliar
mayores a 250 micras. ¿Sí? Es la recomendación. Ahora, no con esto quiere decir que tú coges el control, le pones 250 micras y ya te va a caer esa cantidad de producto. Hay que evaluar si la forma de aplicación aérea que estoy haciendo, si yo sé que la uva se ramifica, pero ¿qué pasa con lo que está por debajo? ¿Será que es suficiente para que caiga de la forma aérea? ¿Me entiendes? Entonces hay que hacer esa evaluación. Si no es suficiente, entonces el dron solo te limita a la parte superior. Y ahí puedes complementar con el otro dron, por ejemplo. O sea, hay que ir complementando o hay que ir jugando. Porque lo que he visto, no sé si sea igual o similar la forma de cultivar uva. Generalmente ponen unas estacas, digámoslo así, o unos postes, y van hacia lo largo y tienes un camino por donde va, en este caso, el pulverizador. Y las uvas lo que hacen es que se ramifican en la parte superior y generan como una especie de techo. Entonces habría que preguntarse si el producto que estoy aplicando por la parte de arriba es posible o llega a mi control biológico. ¿Será que necesito que me llegue a la parte de abajo? No lo sé. Entonces, con base en eso, yo sugiero que hagan una prueba de, digamos, un diagnóstico poniendo papel hidrosensible, hagan una prueba de aplicación con agua y evalúen si es posible que el producto caiga o no. Si no es posible, entonces, lógicamente, ajustando tamaños de gota con el dron XAG, tú tienes ese dron muy bueno, entonces ya no sería posible con ese dron. Otro tema son los obstáculos, qué tan factibles son, si hay muchos obstáculos, etcétera, etcétera. Y si no es ese dron y quiero llegar por la parte de abajo, tendría que utilizar el dron terrestre. Hay que evaluarlo. Ese, por ejemplo, pudiera ser también una alternativa. Pero como les digo, aquí lo primero, antes de poder decidir si es factible o no a un cultivo, hay que hacer una evaluación previa, verificando todos estos aspectos de calidad de aplicación, logística, condiciones de terreno, etcétera, etcétera. No sé si te puedo ayudar ahí con la contestación que hice, Carlos. Sí, justamente en el primer ensayo que hicimos con el etefón es una hormona vegetal que ingresa por los brotes nuevos. Entonces, por eso, o sea, más nos interesaba que moje arriba y coge esos brotes y de ahí ya se desplaza o se moviliza a través de la planta, ¿no? Pero a veces para lo que es aplicaciones ya de microelementos, las aplicaciones de potasio, en eso todavía recién lo venimos evaluando, ¿no? Ok. Con la de Tefón no fue bien, o sea, los resultados fueron buenos, comparando lo que se hizo con nebulizadora y con el dron, fue bueno, ¿no? Y lo que le gustó al productor es que lo que se busca el etefón así como ayuda, cuando le cae directamente a la fruta, en caso uva, se eleva un poquito el porcentaje de grano. Entonces, con el dron, como va por arriba, no le cae directamente al racimo. Entonces, eso fue algo que nos fue ventajoso para esta aplicación con dron, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Entonces ahí tienes que encontrar ese equilibrio de cuál es la utilidad versus el control biológico. Si tú decías que solo necesita arriba, el dron fabulosamente te puede servir. Y lo que habría que ajustar ahí es el tamaño de gota de acuerdo al producto o mezclas de productos que tú tienes. Ejemplo, voy a decir, si yo tengo aplicaciones de mezclas de productos de fungicidas sistémicos y protectantes, entonces tengo que encontrar un equilibrio. Si un protectante me dice que necesito de 100 a 200 micras y un sistémico de 200 a 300 micras, escojo un equilibrio y escojo, por ejemplo, el intermedio, 200 micras, y evalúo. Personalmente, o lo que hemos visto en aplicaciones nuestras, hay control. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio del tamaño de gota con el dron, que lo puedes hacer con la selección del diámetro volumétrico medio y de acuerdo a la mezcla de productos que tú utilizas. Es mi recomendación. Muchas gracias. Ok, Carlos. Perdón, Carlos. Carlos, ¿tú de qué empresa eras? ¿O eres, perdón? Agritop. De Agritop. Sí. Ok. Ok. Cliente nuestro también acá en Ecuador. Sí, salúdalo a Segundo Wayson, por favor. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Comentario? Perfecto. Entonces, damos las gracias nuevamente
a don Fernando Mora por su presentación sobre el uso de drones en agricultura. Estamos esperando el día de mañana, Fernando, para poder brindar el mismo webinar a las autoridades de Perú, y estamos seguros de que esto va a despertar todo un hilo de discusión para poder ya tener probablemente una versión preliminar de la base normativa para esta nueva tecnología que poco a poco se está pues implantando en nuestros países. De verdad, nuevamente recibe el agradecimiento a nombre de Cultivida, Cultivida Perú. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo con todos. Gracias, buena semana, que estén bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, Chao. Carlos. Gracias. Chao, un abrazo. Muchas Pasen gracias. bien. Gracias. Chao.